verano, que supuestamente es una edición más relajada, pero tenemos un enorme gusto de tener doble invitadas hoy, porque habíamos recibido la semana pasada la invitación para el viernes participar de la asunción de las nuevas autoridades del Comité de Oberá, de la Unión Cívica Radical, y no llegamos, pero por eso pudieron venir, están hoy visitándonos. La nueva presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical de Oberá, que es Fabiana Minoura, y una histórica, pero es joven, Susana Bent, porque si no dice una histórica, estamos hablando de dos mujeres militantes con el valor de lo que significa la militancia. Así que bienvenidas, Fabiana, bienvenida, Susana, un gusto tenerlas con nosotros hoy aquí. Hola, muchas gracias Marcelo, un gusto conocer RPD Radio. Bueno, agradecidos. Marcelo, yo sí, mucho gusto en poder estar de nuevo acá, sí, un placer. Agradecido porque se ha tomado la molestia de venir en pleno verano, con calor, pero bueno, aquí estamos y vamos a poder compartir un rato y algunas cuantas reflexiones. Cosas lindas vamos a poder hablar y también recordar a alguien que hace poquito nos dejó, que ha sido un referente muy importante del radicalismo misionero y además que seguramente habrá tenido algo que ver con la militancia de ustedes. Estamos hablando de Miguel Oliveras, que se fue hace algunos días y que está en otro plano. Así que vamos a empezar, si les parece, por el valor que tiene el ejercicio de la democracia. Siempre recalco que la Unión Cívica Radical ha tenido internas todo el tiempo que corresponde, según los mandatos, que no resuelven las cosas en una cabina de teléfono, que se reúnen, que discuten, que hablan, más allá de las decisiones, que algunas en particular, más allá de ser periodista, puedo dar mi opinión, algunas no comparto, como fue en algún momento haberle dado sustento a lo que ha sido en principio Cambiemos y demás, y hubo internas dentro del radicalismo, pero esa posibilidad que ustedes dan, el debate interno, y tienen esa cuestión, sí. ¿Qué valor le dan ustedes al ejercicio de la participación política? Arranque quien quiera. Para nosotros es fundamental y es una característica y es como la esencia de nuestro partido, la discusión, dar el debate político al interior del partido para poder definir el rumbo a seguir, ¿no? Y eso se plasma en las elecciones internas que tenemos siempre. Entonces, en esta ocasión logramos armar una lista de consenso y estamos felices con esto porque de alguna manera también la sociedad nos pedía todas las líneas internas del comité nuestro. Bueno, unamos criterios, definimos y armamos una lista donde está todas las diferentes líneas o pensamientos, ¿no es cierto?, están reflejados en esa línea. Y es así que tenemos el honor hoy de tenerla acá, Fabiana, que lleva la posta ahora del comité Oberá. Así que felices. Y eso decimos que es una herramienta fundamental nuestra que no ocurre en todos los partidos, no se dan en todos los partidos. Creo que no se da en ninguno. Sí. Creo que la verticalidad es lo que rige a la política argentina es el y con lo común, sí. Claro, con lo nocivo que es. Sin embargo, nosotros nos verán como pelientos, que estamos de interna en interna, pero sinceramente es la única forma de llevar la democracia hasta las bases más profundas. Es muy fácil sentarse y recibir la orden de alguien que te dice, bueno, hacia acá, vos vas para allá. No, nosotros lo discutimos todo, lo charlamos todo. Lleva tiempo, lleva muchos sinsabores, sí. Pero nos parece que es la forma. Si nosotros queremos construir realmente, tenemos que hacerlo de manera democrática, con participación y con diálogo. Si no es así, no se puede. Me parece que es ficticio. Y nos parece algo ya tan natural, tan normal, que yo lo recalcaba estos días cuando asumía Fabiana, que el hecho de estar reunidos hoy, le decía, es una fiesta de la democracia, porque esto que estamos haciendo, que parece tan normal, tan natural para nuestro partido, no ocurre en todos lados, y debiera ser donde de democracia se trata, la representación del pueblo, representación de la ciudadanía, bueno, que elijamos al interior y después postulemos a nuestros candidatos, me parece
y nos parece que es lo más sano que hay. Si ustedes recuerdan, bueno, los dos grandes partidos que a partir de, no solamente desde la democracia, sino ya desde, no sé, la década del 40 en adelante, estuvieron disputando el poder en la Argentina, son la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. La última gran interna que tuvo el PJ lo tuvo en el año 1998, que fue la interna entre Menem y Cafiero, y después gana Menem, y después, de alguna forma, esa década del 90 clausura el debate político. Totalmente. Anula lo que tiene que ver con la participación de los militantes. Empieza, igual había algo ya que traía desde la Junta Coordinadora Nacional Cotino Siglia, en cuanto a no había antes militancia rentada. Lo hubo en el radicalismo, lo hubo en el peronismo, y después llevó a una situación de cierre del debate, el famoso planteo del fin de las ideologías de Fukuyama en su momento, la caída del muro, y parecía que eso era la verdad revelada. Y nos termina trayendo a esto que tenemos hoy de presidente, en donde el triunfo de la no política es precisamente no tener la posibilidad de pensar distinto, aunque estén en el mismo partido, sí, tener muchas coincidencias, pero algunas diferencias, pero tener lugar donde discutirlo. Después nadie discute nada. No, imposible discutir. Y incluso yo veía con muchísima preocupación cuando en una época un señor que ocupaba un alto cargo en el gobierno de importantes bigotes decía los militontos. No había cosa más denigrante para mí escuchar ese término, mote, sí. Porque denigraba a todos los que de alguna forma tratamos de sostener esta democracia. Y luego, peor aún, cuando escuchamos los militantes rentados. ¿Qué es eso? No, es, digamos, para mí me chocaba, no lo podía entender y bueno, dentro de la Unión Cívica Radical, toda la militancia, todas las personas que comulgan con las ideas y los valores de nuestro partido, nos vemos en esa sorpresa, decir, bueno, ¿qué es militancia? ¿Qué hacemos? Acá no hay ningún tipo de renta. Así que bueno, si lo hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y por pura convicción. Y acá nos paramos en otro tipo de terreno, muy diferente. Con quien charlo muchas veces y discuto un montón, con Saúl Vega y con Nene Vega, con mucho respeto, porque somos casi de la misma edad. Yo creo que estoy entre Saúl y Nene por la edad, cumplo 64 ahora en marzo. Y tuve la posibilidad de empezar a meditar cuando estaba terminando la dictadura, allá en Buenos Aires, cuando todavía era porteño, antes de hacerme misionero hace 15 años. Y lo que hablamos, y siempre aparece el mismo recuerdo, que fue Semana Santa en el gobierno de Alfonsín. Cómo, más allá de las diferencias, la Plaza de Mayo estaba repleta de militantes de la Juventud Radical y de la Juventud Peronista. Porque ahí nos unía algo, que era el riesgo de la democracia. La democracia, era la fiesta de la democracia esa plaza, realmente. Estuvimos desde el Jueves Santo hasta el domingo al mediodía, el famoso domingo de la Casa está en orden, pero ahí eso era realmente la unidad de concepción. Así, había algo que nos decía que sí teníamos que estar ahí. Sí, tenemos algo superior que es nuestra democracia. Muchos jóvenes hoy realmente ignoran lo que ha vivido la Argentina, lo que ha vivido, lo que han pasado muchísimas familias de nuestro país, con gente que se tuvo que exiliar, que ha sufrido persecuciones, y digamos, no está mal recordárselo, eso pasó y puede volver a pasar. Entonces, bueno, tratar de sostener nuestra democracia, que tendrá muchas falencias y muchas cosas por corregir, pero sí tenemos libertad, y una libertad verdadera, que la tenemos que defender, hay que cuidarla, no hay otra forma. Si no es la sociedad civil la que reclama, no va a ser posible, y vamos a caer de nuevo en sistemas totalitarios, autocráticos, y bueno, es un riesgo muy grande. Hoy estamos corriendo el riesgo de otro tipo de sistema del que conocíamos, que es el del algoritmo. ¿Por qué? Porque estamos tan atravesados por la tecnología, por las redes y demás, en donde lamentablemente la política también se deja llevar por eso del mide o no mide. Y mucho tiene que ver con los medios de comunicación. Tal cosa o cual cosa se habla o se dice porque la gente quiere escuchar.
y hay una discusión eterna. Si una persona, si un niño desde chiquitito escuchar folclore la misma cantidad de veces que escucha otro tipo de música, tal vez le gustaría igual que otro tipo de música. Si a nosotros solamente nos cuentan una parte de la historia, y ojo que lo digo de cualquiera de los sectores, el relato llámese K, llámese M como Macri, como Milei, llámese como se llame, pero si es un relato y no hay posibilidad de contraponer otra cosa, entonces ahí vamos a entrar sí o sí en una grieta. Entonces, ¿cómo ese algoritmo ha llegado, nos ha penetrado de tal forma que hoy el hecho de tener las distintas plataformas y que a cada uno le envían determinados videos para ver, finalmente termina viviendo en esa burbuja que es lo que le presenta esa red social. Sí. Esa característica no es la que tiene el militante. El militante camina, el militante está en su ámbito, en su territorio, y tratan de negar esa situación. Y me parece que hemos perdido mucho de lo que antes era formación cívica, instrucción cívica, los distintos nombres que tuvo en su momento donde íbamos al secundario y estudiábamos cómo funciona una democracia. Sí. Porque entonces, hoy hay gente que insiste que la Tierra es plana, que las vacunas no sirven, y hay otros que por repetición terminan dudando, che, ¿será plana la Tierra? Por ese esfuerzo que vienen haciendo algunos que no es gratis, es a propósito todo, no es que está azarosamente determinado. Ahí, ¿cómo ven ustedes? Y nos venimos para acá, para Oberá, el hecho de que se vuelva a enamorar con la militancia, gente que no conoce qué fue el radicalismo, no conoce las luchas, no conoce lo que ha tenido que ver con la educación universitaria libre y gratuita, lo que ha tenido la historia del radicalismo, más allá de algunos otros temas que son discutibles, por supuesto, pero que hacen a una identidad. ¿Cómo ven ustedes eso en cuestiones de convocar? Pues está esta otra moda, ¿no? Tengamos un joven en la lista. Entonces, cualquiera puede agarrar y no es una cuestión de documento, ¿no? O de edad. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Esto que planteas se vio reflejado que tenemos hoy un presidente de la nación que jamás pisó Misiones y tuvo un gran aval acá en nuestra provincia. Lo hicieron a través de las redes y bueno, y la gente se encolumnó y le dio su voto. Sí, pero vemos nosotros que como UCR tenemos que salir y volver a enamorar a esta juventud enseñándole, mostrándole, contándole, como decía Fabiana, recordándole la historia y los valores que tiene, la defensa que hace la UCR, especialmente cuáles son sus banderas, la defensa de la educación pública, la defensa de la igualdad social, la universidad gratuita, que es una conquista del radicalismo y que esto lo quieren bastardear, ¿no? Entonces, tenemos que salir al ruedo y conquistar estas voluntades y hacerlo ver, porque la verdad que nos está respetando. Y aparte, recién hablabas de la juventud. Nosotros por ahí estamos un poco acomodándonos. Bueno, yo recién empiezo, pero hay, digamos, hay un grupo humano que yo la verdad que desconocía. Cuando fuimos al acto de asunción de autoridades provinciales en Posadas, me asombró la cantidad de chicos menores de 20 hasta 25 años creo que tenían. Eran muy, muy, muy jóvenes. Una militancia, una polenta, una energía, una buena vibra que yo, la verdad que me quedé asombrada. Reconozco, Marcelo, que yo he vivido durante casi 10 años encerrada en mi mundillo, donde prácticamente no me enteraba de nada y mis actividades, bueno, por ahí participaba en las elecciones, previo a las elecciones, preparándonos para ser para fiscales, acompañando, digamos, en algunas propuestas de nuestras listas, pero no participaba abiertamente en la cosa social. Y ahora me salgo de mi zona de confort, de mi mundo de animalitos y me encuentro, porque por ahí, si alguien no sabe, yo soy peluquera de perros. Así que bueno, salí de mi mundillo un ratito y me encuentro con una juventud avasallante, con una energía y con unos criterios
tan bien formados, tan bien cimentados, que digo, no es que no hay futuro. Sí, señores, hay futuro. ¿Y qué futuro? Claro, tenemos que saber también que la UCR sufrió una crisis cuando muchos radicales pasaron el charco y se pasaron a la renovación. Bueno, parecía que eso era el gran idilio y que era la respuesta a todas las situaciones, y quedó el comité bastante alicaído. Hoy por hoy se están dando cuenta que no es la solución, que la renovación no está dando respuesta después de 2 décadas de gobierno y más, no está dando las respuestas al pueblo misionero y tampoco a nivel nacional. Entonces, se está replanteando también la juventud. No todo el mundo sigue al rebaño como se piensa. Los que siguen en las redes, bueno, ven una cosa, pero también tenemos que saber que no podemos subestimar a los jóvenes. Hay jóvenes que piensan que en un momento vieron cómo este gobierno nacional conquistaba, como que llevaba voluntades, que podría ser la solución, pero ya se están desencantando, están abriendo los ojos y viendo otra realidad. Sí, hacen una lectura muy crítica de la realidad y muy crítica de cada gesto que emite un funcionario político. Entonces, ¿cómo no escucharlos? ¿Cómo no acompañar? Y encima, bueno, comulga con lo que nosotros pensamos. ¿Cómo no sentirnos engrandecidos y fortalecidos? Sucede que se han producido oleadas de enamoramientos con la democracia. Pasó en el alfonsinismo, porque hubo sectores de todo tipo, no solamente sectores medios, sino sectores de todo tipo, parte de la sociedad civil que encontró en ese momento, en el primer discurso de Alfonsín, la posibilidad de ver que la política tenía sentido. Uh-huh. Después de eso llega Menem y ya clausuró la política. Pasó también en los primeros tiempos de Néstor Kirchner, cuando enfrentó la Corte Suprema y varias otras cuestiones más. Y también hubo una oleada de gente que se sumó a la militancia y que después se terminó decepcionando. No sé si llegó a pasar con Macri, pero sí pasó con Milei, pero porque jugó a la no política, a la famosa antipolítica, a la casta, y bueno, tienen más casta que otro gobierno adentro, sí. Porque son, decimos, de la casta, de lo peor de la casta puede ser. El riesgo es qué es lo que pasa cuando la gente se picha, porque cuando la gente se picha, entonces a donde dice, bueno, me equivoqué al entusiasmarme, y en realidad no es un problema, en todo caso, del que vio que la política podía ser, pero no la política como ni una escalera social, ni la política como una cuestión de estatus, sino como herramienta. Y ahí es donde está el tema importantísimo yo reivindico mucho en ustedes, digo, la Unión Cívica Radical, que tiene abierto su comité, que tienen un comité, que tienen un lugar de pertenencia y que desde ahí ojalá inspiren a otras fuerzas a ser lo suficientemente independientes como para, si quieren integrar algún frente o lo que fuere, no abandonen su idea original. La transversalidad que planteó en su momento tanto Néstor Kirchner como la renovación, porque después se olvidan de lo que pasó en el 2003, que apoyó como candidato a presidente a Néstor Kirchner fue Carlos Rovira. Hubo solo 3 gobernadores que lo apoyaron aquí. Sí. Rovira, Fellner de Jujuy y Gilles Frank. Y que ese modelo de la transversalidad dio ese salto, esa posibilidad que sectores del radicalismo se fueran de la Unión Cívica Radical a Misiones, sectores del PJ se fueran del Partido Justicialista y generaran algo de lo que también hablaba Alfonsín, que era un tercer movimiento histórico. Alfonsín había planteado esa situación, que no la pudo completar, porque siempre en el medio aparece el golpe económico. Alfonsín tuvo unos primeros años interesantes y después vino el Plan Austral, cambió de ministro de Economía, que tuvo un ministro al principio que era Bernardo Grispum, que tenía otra mirada, después llegó Surruil, el Fondo Monetario, y siempre terminamos en la misma historia. Es como que uno va repitiendo el error permanentemente. Pero necesariamente hay que contar. Yo comparto con vos, Susana, que hay que contar todas estas historias, con aciertos y con errores, de las dos grandes fuerzas políticas. Y después que se haga cargo cada uno para adentro y ver cómo avanza. Porque eso de los jóvenes, hay muchos chicos que yo veo también en Buenos Aires, más que nada. Hay un programa que se ve bastante, que es Duro de Domar, de
C5N. Y hay un está Agustín Rombolá, que es un chico que era de la Juventud Radical. Se fue a ser presidente de la Juventud Radical. Armó su partido aparte. El problema es ese, no hay síntesis política. Cuando uno se enoja, se va y arma su propio partido. O arma su propio espacio. Y entonces tenemos tanta cantidad de espacio que es dificilísimo sintetizar. Sí. ¿Cómo se logra recuperar eso? Tal vez en las ciudades más pequeñas, no digo más pequeñas, Verano no es de las ciudades más pequeñas, pero digo, de el espacio donde uno conoce más al otro, y que son las ciudades. Rescatar esa participación y que después, a nivel provincial, los partidos provinciales también se hagan eco de eso que se dice en esas ciudades. Porque ustedes acá son la Unión Cívica Radical de Oberá. El presidente ahora del partido a nivel provincial es Pianesi. PPD sí. Es de la ciudad de Posadas. También seguramente en otras localidades, Alem, El Dorado, donde fuere, se rearmará ese radicalismo y posicionarse no solo para después terminar negociando algo en Cámara, porque como diputado entró Santi Koch y quedó Pepe, todavía le queda mandato. No, Pepe no. Ya no es más Francisco diputado. Fonseca. Fonseca estaba. Fonseca, Rosy Kurz y Santi Koch. Son tres. Son tres. Porque de hecho hubo una cantidad de diputados provinciales. Estuvo hasta hace poco, que volvió como directora de la 660, Lali Cornelio. En 4 años no me dio una nota Lali Cornelio. Y le dije que venga, que charlemos. Y fue directora de mi hijo. Mi hijo estuvo en la 660. Eso es lo que también hay que hacer. Hay que perderle el miedo a algunas cosas y salir. Me parece. No, y aparte, fíjate vos que no lograr un consenso tiene que ver con muchos egos y con por ahí actitudes muy duras que no admiten diálogo y no admiten ceder, digamos. Cuando uno está en un grupo grande, y tenemos que charlarlo, tenemos que, por ahí, bueno, a mí me interesa esto, pero a vos esto, bueno, hay que dialogar, no hay otra forma. Dialogar, discutir y llevar a ser empáticos consenso. También. Sí, ser empáticos, porque opciones. Si nosotros vamos a centrarnos en nuestros egoísmos, y sí, vamos a tener 40 millones de partidos políticos, porque todos pensamos distinto, todos somos seres diferentes. Pero sí, a nosotros nos une una historia, nos une los valores y la cultura radical. Y a partir de ahí, bueno, lo vamos charlando y vamos a ir encontrando nuestras líneas de acción. Hablando de líneas de acción, bueno, ¿qué idea tenés, Fabiana, de cómo llevar adelante, cómo ser la cabeza de lo que es el Comité Oberá de la Unión Cívica Radical? ¿Qué estructuras hay? ¿Existen distintas áreas? Cuéntenme un poquito. Justo hoy esta noche vamos a tener nuestra primera reunión de comisión de la mesa del Comité Oberá. Y bueno, yo no se lo dije a Susana, se va a desayunar ahora. Mi intención es, bueno, proponerles a cada uno de los integrantes de la mesa que encontremos a aquellos amigos y correligionarios que tengan ganas de ofrecer servicio, charlas, formación, te digo así, recuperación de cartones, no sé, se me ocurre, ¿no? Huertas comunitarias, o huertas en mi casa, huerta de jardín, no sé, títeres. Todo lo que haga cultural. Sí, de golpe, yo sé hacer tejido de crochet y lo quiero enseñar y lo puedo enseñar. Bueno, tenemos este espacio, tenemos una casa radical en el centro de la ciudad de Oberá, prácticamente. No te digo en el centro porque ya le vamos a dar la idea para que nos pongan el sistema de estacionamiento medido. Casi en el centro de Oberá, vamos a decir. Una casa hermosa, grande, que le tenemos que dar vida. Ese salón se llama Sábato Esteban Romano. Por ahí algunos no lo conocen, se han olvidado de su impronta, de su historia y de su energía. Bueno, que nos llene de energía la imagen del don Sábato Esteban Romano y poder ofrecer servicio, formación cívica, formación histórica. Nos faltan un montón, tenemos un montón de cosas que aprender y un montón de cosas para dar. Seguro que conocemos a alguien, que vos conocés a alguien que nos pueda... Era un desafío que teníamos durante mi gestión, pero al final no lo pudimos llevar a cabo, ¿no? Pero
descuento que con Fabiana sí podemos, yo le voy a seguir acompañando, así que descuento que podemos hacer y me parece valioso porque tiene que ver con el quehacer cultural, con sacarle el provecho a esa casa para que dé lo mejor a la comunidad y que la gente vea, sirve para algo un partido político, más que para elegir solamente para las elecciones, no, que realmente encuentra ahí respuestas a sus necesidades. Este año no es un año, no es un año que vamos a tener que trabajar en elecciones y nos va a dar la posibilidad de generar diferentes alternativas a la sociedad. También en este momento atravesamos una crisis importantísima en lo que tiene que ver con la soledad, la depresión, la pichadura y la misiadura que se juntan y nos dejan en un pozo, en un bajón importante. Entonces, bueno, si nos juntamos, lo charlamos, hacemos catarsis, sí, pero también podemos aprender un montón de cosas. Yo le había propuesto ya en la época de Serra, creo que había propuesto, yo fui muchos años rescatista de animales y a partir de ahí generé un vuelco rotundo en mi vida porque yo me dedicaba a la comunicación en las instituciones y encontré en los animales un quehacer importantísimo que me hice... Claro, es mi sustento de vida hoy. Yo a partir de ahí me hice peluquera de perros, estudié peluquería canina, hice capacitaciones posteriores, perfeccionamientos y ahora puedo decir con algunos, no te digo con algunos diplomas, pero sí puedo decir con alguna experiencia adquirida a lo largo de este tiempo, qué se puede hacer para ayudar a los animales. Bueno, ese es uno de los temas que lo voy a desarrollar yo, porque bueno, primero porque creo que sigue haciendo falta, si bien hubo una sensibilización social importante desde el año 2000 que estuvimos trabajando con esa protectora de animales a hoy, la sociedad hogareña cambió muchísimo, pero aún falta mucho por hacer. Así que bueno, eso va a ser, por ejemplo, uno de los temas que vamos a trabajar en nuestro comité ahí en Rivadavia 1150. En pocos meses vamos a cumplir 10 años que nos cruzábamos en Azul Radio. Sí. Vos estabas en la mañana y nosotros estábamos en la tarde con Lopas, con Rubén López. Y la comunicación es fundamental en este sentido, en que la política necesita comunicación, no marketing político. Una cosa es de marketing político y todo lo que venden. Uno el firififí y otra cosa es... transmitir lo que se hace, dar a conocer. Absolutamente. Y entender que no es una ONG un partido político. Un partido político puede, como bien decís, Fabiana, dar charlas y ayudar en determinadas situaciones, pero porque tiene una intencionalidad política y no está mal. Claro, mira, Marcelo, todo el tiempo nos vienen diciendo no te metas en política, ay, qué feo política, no me gusta la política, yo en política no me meto. Y no hay cosa más retrógrada que pensar así, porque la política nos atraviesa de cabo a rabo. No damos un paso sin que la política nos esté señalando por dónde tenemos que pasar. Entonces, ¿cómo no trabajar en política? ¿Cómo no participar? Si nosotros nos damos de seres racionales e inteligentes, tenemos que percibir eso y decir, señores, yo también, a mí me parece que esto debería ser de otra forma. Podríamos pensarlo de trabajar de otra forma. Hay cosas que la podemos mejorar. Entonces, tiene que ser político, no hay otra forma. No, cuando te hablaba de la comunicación, y cierro con esto y dejamos a Susana, muchas veces hay comunicadores que han jugado a la no política, han utilizado, de repente, yo está bien, hace 15 años que estoy acá y que vengo de Buenos Aires y que me he peleado con ellos allá, con algunos de los que son tan famosos, que se los ven en la tele y demás, y qué sé yo, y que como ellos andan con traje, corbata, qué sé yo, pareciera que te están dando un mensaje desde la absoluta... son como el agua, insípidos, también inoloros e incoloros. Transparentes, sí. Y son independientes. Y es mentira. Y en esa mentira, es más, con mis colegas del círculo, varios me han agradecido que yo digo mi postura. Y cuando hacemos algo, cuando digo algo, saben desde dónde lo cuento. Uno puede decir, si un periodista deportivo, puede relatar un córner, pero le puede agregar, si él quiere, ese córner lo puede decir de tal forma
como para favorecer a tal o cual equipo o dar su manera de ver el deporte relatando un córner. Entonces, ese cuento de la independencia y el mal uso de muchas palabras, la negociación. No está mal negociar. Una cosa es negociar y otra cosa es un negociado. Y está en nosotros, los comunicadores, que no hagamos con esto amarillismo y esas cuestiones como para tratar de quedar bien. Yo lo que veo es que es negocio ser opositor y hablar mal de tal o de cual. Yo puedo decir algo que no estoy de acuerdo con el municipio y puedo decir algo que estoy de acuerdo. Sí. Y de esa manera, cuando algo le digo que que a mí me parece que no está bien, si después al intendente se enoja, es un problema de él. ¿Por qué? Porque si yo le digo eso, es para decirle, che, si acá veo que está pasando esto, más en este barrio, ¿no? Me está pasando tal cosa, no te lo digo para yo hacerme el héroe o el periodista de Alem. Tenemos un personaje que hay acá en Alem que juega con la necesidad de la gente. Y después, cuando le tiran 2 mangos por abajo, se olvida de esas cosas. Y de hecho sale en Crónica, en otros lugares. Eso existe, lamentablemente. Ujú. Convivimos con eso. Pero buscar la posibilidad de rescatar ese valor de las palabras y que si hay alguien que trabaja en el Estado, trabaja en el Estado. Puede ser un empleado público, pero eso es aparte de ser militante. Vos cobrás un sueldo por ser un empleado público, no por eso sos renovador. Hay gente que puede trabajar en el Estado sin necesidad de tener que dar fe de renovador. Ojalá que podamos recuperar eso. Yo me acuerdo que había años atrás gente que había entrado en distintos organismos oficiales con el radicalismo, después con el menemismo, después con Dualde, qué sé yo. Y hay gente que entró a laburar. Entonces tiene que laburar. Hacer eso como un trabajo. No es esa su militancia. Entonces ahí sí estaríamos rescatando algunas herramientas como para decir, separar la paja del trigo. No porque vos tengas, si te van a dar un contrato X, tenés que trabajar, porque hay otro que lo necesita y que vos no lo vas a tener que usar porque con eso te están haciendo un pago político. Digo, eso lastimosamente se dio mucho desde el 83 a esta parte. Cada uno de los gobiernos lo hizo. Ojalá pongamos blanco sobre negro, ojalá que se jerarquice, qué sé yo, el trabajo municipal, todos los trabajos como tales. Y si no, pasaría como que, bueno, según quién está en el gobierno, soy de ese, y entonces, y así no le sirve a nadie, sobre todo no le sirve al ciudadano esta cuestión. Te había interrumpido recién, Susana, perdón. Sí, totalmente. Comparto esa idea porque es un servidor público. El empleado público presta un servicio y más allá de su corazoncito tiene que brindarse a la comunidad. Y entonces el opositor puede critica el rol, el ejercicio de esa labor, no en lo personal. Pero también así, como opositor, puedo elogiar lo que está bien y en buena hora que así suceda. Porque de eso se trata, convivir en democracia, ¿no? Resaltar lo que está bien en buena hora y ocurre también esto, que muchas veces, no, porque no es de mi partido, bueno, lo embarro. No, si está bien hay que resaltarlo, pero lo que está mal también señalarlo y no solo criticarlo por criticarlo, sino presentar también alguna propuesta. Vemos que mucha gente, como decía Fabiana, dice, no, la política es mala, no, por el quehacer de algunos políticos que se han pasado de rosca o se ha tergiversado su función, entonces se mete a todos en la misma bolsa. Y digo, no, son todos iguales. No, bueno, ¿tenés vos una propuesta diferente? Preséntate vos entonces. ¿Qué pasa en nuestra sociedad con la celo, por ejemplo? Todos critican a la celo, todos criticamos que pésimo el servicio, que aumentan la luz, que aumentan el agua, que hay cortes, qué sé yo. Pero cuando hay asamblea, ¿cuántos vamos a votar? ¿Cuántos nos expresamos? ¿Cuántos hacemos llegar? Y somos todos socios. ¿Cuántos queremos integrar una lista? Ese es el tema. Sí, tampoco hay... Y que a veces entre gallos y medianoche llaman a elecciones, se arma una lista y después aquel que fue incluido por alguien que armó una lista arma más lío que al final considerado, porque el que armó la lista lo consideró que podría ser representativo, arma más lío que aquel que... Y después se quejan de la luz, del agua y de todas las falencias que tenemos. Bueno, falta conciencia ciudadana. Y con eso decíamos,
trabajar esa temática también en talleres de formación cívica, de participación social en las cosas que hacen porque toda nuestra vida está vinculada con decisiones políticas, continuamente, Sí, por más que no seamos conscientes de ello, ¿sí? No nos preguntamos, pero voy al mercado y el valor de lo que compro, la bolsita de la mercadería, ahora cuidamos el medio ambiente, entonces nos cobran la bolsita, pero seguimos contaminando. Y seguimos contaminando un montón más aún. Totalmente. Porque nuestro sistema de recolección de residuos es fatal. Sí. Es tremendo. Así que sí hay un montón de cosas. Vos sabés que me estaba acordando cuando la doctora Mónica Zárate había ofrecido su charla de expresión oral, de oratoria, expresión oral, expresión corporal. Y hubo un montón de gente anotada y quedó un montón de gente afuera porque teníamos los cupos limitados, obviamente, y nos dimos cuenta de cuánto hace falta. Capacitaciones en todo tipo. Así que bueno, ahora nos vamos a poner a trabajar en eso. Ya queda usted debidamente notificada, señora secretaria. Bueno, repetimos entonces las redes sociales, porque sí, siempre es importante plantearlo, y hoy hacen su primera reunión de comisión. Sí. Comisión directiva, es mesa, ¿cómo se llama? Comité comunal. Comité comunal, sí. Ahí está. Cada partido tiene a veces su nombre. Mesa distrital, comité comunal. Comité comunal. ¿Cómo está integrado? Que eso es bueno también repetirlo para quienes forman parte junto con ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Tienen la listita? Sí, estoy. Yo estoy como presidente, Fabiana Minoura, Susana Wendt es secretaria, el ingeniero Herardo Smith es tesorero, también integran Saúl Vega está como vicepresidente, están Lali Cornelius, está también Norma Tachibana, Silvia Brooks. Daniel Ferber, Alberto González. Exactamente. No me quiero olvidar de nadie. Pancho Castelli, René Rojas, son integrantes también. Y Alex Berg como delegado ante el Comité Provincia y Mabel Fonseca le secunda a Alex, sí, como suplente de Alex. Y también integrante, claro, en el Comité Provincia, que también tiene autoridades nuevas, electas. Sí, también. Acá tengo, porque Fabiana me había mandado. Pero es un archivo grandísimo, ¿viste? Porque cada localidad tiene sus autoridades. Pues vamos a leer solamente Comité Nacional, Comité Central Provincial y Overa. Vamos por Overa, para ver si no faltó ningún suplente, nada. Nombramos a todos como corresponde. Bien, ¿viste? No me está fallando tanto. No, por eso. Acá está Overa. Delegados titulares para el Comité Central Provincial. Napoleón se llama, por eso es medio chiflado Alex Berg. Nos faltó Luis Klein. Luis Klein también está. Alex Berg y Mabel Encarnación Fonseca son los delegados titulares del departamento, delegados departamentales al Comité Central Provincial, y en el Comité Municipal, presidenta Fabiana Minoura, Saúl Vega, vicepresidente. Porque acá no estaban todavía los cargos, acá están en número. Saúl Vega, Susana Wendt, Herardo Smith, Gladys Cornelius, Luis Klein y Norma Tachibana. Como titulares. Suplentes, Alberto César González, Blanca Montejano, Francisco Castelli y Marta María Echberger. A la convención está Carlos Matías Berjan, que es el hijo Carlitos. De Carlitos, de nuestro defensor. Sí. Carlos Matías Berjan, Silvia Brooks y Orlando Pellegrini son los titulares. Y delegados suplentes a la convención provincial, Nidia Rojas, Daniel Ferber y Evelyn Schmidt, que debe ser la hija de Herardo Schmidt. Sí. Por el documento, digo, porque estoy viendo. Sí. Bueno, y después provincial, estábamos viendo que están delegados al Comité Nacional, Claudia Marelli, Santiago Koch, Iris Argüello y Leandro Sieplinski. Suplentes, Camila Lates y Saúl Vega. Comité Central Provincial, el presidente es Ariel Pepe Pianesi, Gladys López, Santiago Larrea, Lilia Torres, Lucas Gómez, María Belén Pérez, Fabio Velasco, Cintia Barraza, Raúl Vallejo, Camila Lates, Modesto Barrios y Diana Lantieri. Los suplentes, Walter Machado, Elsa Martínez, Pedro Koch y Romina Alejandra Silvero.
y también Héctor Dobos y Silvia Laura Pérez. Bueno, es completa la lista, después faltan de distintas ciudades, digamos, departamentos, no ciudades. Hay departamentos y hay ciudades, sí. Claro, Sí, pues sí, está sí. el departamento capital, tiene el Comité Municipal de Capital y también y Garupá también, claro, por eso. Creo que está Posadas, Garupá, Candelaria. Después en la zona de Alem, creo que está Cerro Azul, Está Alem. Guaraní, está en la Ujú. zona centro, Guaraní, Colonia Alberdi. Claro. Sí, sí, sí. Alvear, Alvear, Alberdi, San Alvear, Martín, Mártires, Mártires. Campo Callarí, Viera. Panambí, Campo Viera, Los Helechos, Florentino, Meguino y Panambí pertenecen a la zona centro. Ajá. Sí. Bueno, es cuestión de poner en marcha el tren radical, porque hace falta voces que tengan fuerza propia. Y Fue bueno, una apuesta política muy arriesgada y muy interesante la de volver a poner la lista 3. Yo se lo dije a Santi Koch cuando vino acá, porque estuvimos acá conversando con él, sí. porque eso es salir a jugar identidad. Claro. Es recuperar la identidad y es lo que de alguna manera nos pedían los afiliados. Y nosotros mismos Sí, necesitábamos. volver a la fuente, ¿sí? Y por eso se hizo un trabajo también de recuperar aquellos comités de los municipios donde de pronto estaban medio dormidos y bueno, y ahora institucionalmente estamos conformados. Justamente queríamos, ya que estamos en este Sí, medio sí, tan por supuesto. prestigioso, ver, invitar a la juventud. Este sábado por la tarde va a haber un encuentro de la Juventud Radical con el líder de la Juventud Radical de toda la provincia de Misiones, Facundo Emanuel Rodríguez. Él es el presidente de la Juventud de la JRM, Juventud Radical de Misiones, Flamante y presidente. flamante presidente. Él es concejal en 25 de mayo y junto a Guadalupe Colosiek vienen a apuntalar a la Juventud Radical de Oberá para formar ese grupo finalmente y bueno, y darle el vuelo y el cariz que necesitan. Bueno, bienvenido sea entonces y después nos pasan los datos porque creo que es importante darle difusión a todo lo que tiene que ver con recuperar el valor de la política y dar la pelea y dar esa batalla porque hay muchos que están del otro lado, que están escuchando y que están expectantes. Y hay muchos que también están del otro lado en las redes rentados para tirar abajo todo lo que se quiere hacer. Sí. Porque los ejércitos de los trolls existen. Un gran debate se va a dar en los próximos días en la Cámara de Diputados y tiene que ver con rechazar el DNU de esta nueva CIDE que se hizo ahora como Agencia Nacional de Contrainteligencia, que es un escándalo, es obsceno el presupuesto que le dieron y realmente no hay plata para el Garraham y si hay plata para eso. No hay plata para comprar aviones para combatir incendios. Sí, los no se le pagó Yo no podía creer, no se pagó el alojamiento de los bomberos voluntarios en el sur y se destina una fortuna en la recontrainteligencia. Lo que pasa es que esos son encima fondos reservados y de esos fondos reservados se sostienen muchos de los canales de streaming con gente que vos no sabés cómo vive, porque vos sabés de qué vive, porque no son funcionarios, no son nada, y están 24/7 militando para un proyecto específico. Y vale destacar también que cuando decimos gastos reservados, no se rinde cuentas. O sea, que es una caja de Pandora lo que podemos encontrar cualquier cosa ahí dentro. Bueno, ¿de qué manera quieren cerrar la nota y qué tema musical les gustaría escuchar? Así después ya prácticamente vamos llegando. Ya son casi las 11 de la mañana. ¿Viste cómo nos ponemos a charlar? No, pero está bien. Por favor. Pero hace falta. Fabiana que cierre. Solo quiero destacar que hay muchos radicales que tienen, muchas personas de Oberá que tienen el corazoncito radical, en su mayoría Oberá fue radical y sigue teniendo ese corazoncito. Que invitamos a todos los afiliados, simpatizantes, a acercarse al comité, a participar, a comprometerse con una sociedad más libre realmente y participativa y más igualitaria para todos también. Entonces, de eso se trata. Queremos que nuestros jóvenes queden en la Argentina, que trabajen acá, que estudien, que se formen, que trabajen, que produzcan, que no vayan a los países
vecinos o allende crucen los mares, Ujú. buscando otro porvenir y sufriendo otras El desarraigo, el que es desarraigo y tremendo. otras situaciones terribles. Entonces, que apostemos a un país mejor, pero eso depende de nosotros. Si nosotros nos comprometemos y participamos, podemos hablar y cuestionar también lo que se hace, lo que Le está había bien o que pedido no. también alguna palabra sobre Miguel Olivera. ¿Cómo? Algún recuerdo de Miguel Olivera. Uy, uy, uy. Cuando yo era muy joven, había asumido como intendente Miguel Ángel Oliveras. Y fue un intendente, bueno, él había llegado al cargo primero reemplazándolo al doctor Sábato Romano, que había fallecido justo en su... Mira, tremendo. Le había dado una situación cardíaca en un acto del 9 de julio. Yo estaba estudiando, recuerdo, cuando me enteré no podía creer. Y bueno, asume Miguel Oliveras y él siguió la conducción del municipio puntualmente, con sus altos y bajos, ¿no? Con un montón de situaciones que atravesar. Lamentablemente él luego hizo amistad y tuvo un estrecho vínculo con la Renovación y abandonó el partido. Nosotros no podemos olvidar eso, pero sí decimos que él llegó a la intendencia porque levantó la bandera blanca y roja del radicalismo y bueno, estará en nosotros los militantes también hacer recordar a las autoridades, a nuestros funcionarios, cuáles son los valores que nos mantienen, que nos sostienen, que nos hicieron llegar a donde llegamos, porque a veces realmente las mieles del poder Seducen. No, sí, seducen y te hacen olvidar algunas cosas. Yo creo que es importantísimo que los militantes, desde el más llano, ¿no? Se atreva y se anime a señalar a nuestros funcionarios y a nuestros dirigentes qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. A veces no, digamos, está bueno bajar un cambio y aprender a escuchar. Y la gente lo recuerda como un histórico radical, dice. Sí, durante su gestión hizo muchísimas obras importantes para Oberá. Entre ellos, fíjese, las cloacas, que desde entonces casi no se invirtió Sí, nuestra sí. ciudad en cloacas. ¿Qué porcentaje de cloacas tenemos? Bajísimo, bajísimo. Una obra multimillonaria aparte. Sí, se llevó el Parque de las Naciones de las instalaciones del complejo al Parque de las a Naciones. este predio. La fiesta del complejo al parque. Sí, el Parque Berrondo, muchas obras importantes que destacaron a Oberá. Pero después, como dice, se dejó seducir por las mieses del poder y ahí no fue tan destacada su actuación, lamentablemente. Pero sí llegó al poder porque levantó las banderas de nuestro partido. Eso Sí. Estamos seguras. Sí, lo reconocemos como este radical que fue. Bueno, les agradezco mucho la visita. Saben que los micrófonos de nuestra modesta radio están, no prestigiosa, modesta radio, prefiero decir. Ah, pero tienen un estudio espectacular, Marcelo. Sí. Estoy gratamente y tenemos sorprendida. una torre de 18 metros en Oberá 7. Tenemos allá la potencia y sale en toda la ciudad. Y ahora, si arreglamos algunas cositas para febrero, que tenemos que cambiar un par de cosas, vamos a cubrir prácticamente hasta Campo Viera y hasta LEM. Así que estamos contentos porque esto somos contestes de un cartel que ahora cuando salgan lo van a ver, que está en la entrada del estudio, que dice: la comunicación es un derecho, no una mercancía. Creemos en eso y bueno, de esa manera es como trabajamos. Admirable. Bueno, un venturoso 2026 entonces para la radio también, para la 97.5 y todo el personal que trabaja acá y vos especialmente. Somos una cooperativa de trabajo nosotros. Sí, sabía eso. No somos una radio tradicional en ese sentido y buscamos un sentido que tenga que ver también con nuestra propia pertenencia. Bueno, muchísimas gracias. A la tarde ya espero que esté la entrevista en rpdnoticias.com y se la vamos a mandar para que la puedan compartir con el resto de los correligionarios, amigos y demás. Muchísimas gracias, Marcelo.